en el caso del ministro Astori concretamente, se le hicieron planteos importantes, puntualmente por sectores que no están en un buen momento, si bien el agro en general lo notamos y sabemos que está realmente más complicado de lo que estuvo. Hay sectores particularmente como la lechería y el arroz particularmente que están complicados, y eso se le hizo saber con algunos anuncios que dejó entrever que habrían algunas medidas en un plazo relativamente corto que eran atractivos, ¿no? Pero claro, a ver, uno acá en esta función, en este desafío que es un discurso de clausura de la Expo Prado, hay que representar a muchos sectores lo mejor posible, y ese es un poco el gran tema. Y es lógico que en esta situación, en este momento que estamos hoy y ya hace un par de años, frente a lo que tuvimos en la última década, estamos en líneas generales perdiendo rentabilidad importante en todo el sector, en algunos más que otros, como dijimos, pero es una realidad y creo que, bueno, no podía escapar de ninguna manera de hacer referencia a esos hechos puntuales de una forma lo más clara posible, y que el mensaje fuera no confrontativo, sino fundamentalmente un mensaje con la expectativa de lograr algún tipo de puerta de apertura de alternativas para las posibilidades futuras del sector, ¿no? Esa es un poco la realidad. Uno imagina que eso también se le planteó durante el almuerzo a Astori, ¿no? Claro, Y al lógicamente. equipo económico. Sí, no, por supuesto que sí, por supuesto que lo hablamos, y de alguna manera, como digo, él tiene su visión, él tiene sus compromisos, sus obligaciones, un poco... Déficit fiscal, bueno, dice que no hay atraso cambiario, por lo menos lo ha dicho claro, públicamente, que las exportaciones están creciendo, pero que lo que no acompaña son los valores, es eso. Exactamente, o sea, la economía está fuerte, la condición del país, el ministro dice que está bien como para poder afrontar o enfrentar los desafíos para ir solucionando los problemas que se vayan planteando, pero uno nota de que las empresas, evidentemente, los márgenes se van achicando, las rentabilidades se van acotando, muchos productores, en el caso que hacíamos referencia, están quedando por el camino. Hay muchos arroceros que están buscando alternativas fuera del país porque no las encuentran y no ven en un horizonte, tampoco en un corto plazo, alternativas viables que les permitan seguir trabajando. O sea, todo ese panorama lo hemos manifestado, y bueno, en procura sobre todo de poder saber hacia dónde se dirige esta situación. Y creo que lo importante también fue el hecho de que hicimos referencia a que esto no es nuevo, que Uruguay lo ha venido desarrollando los últimos 30 o 40 años, y un poco lo que decíamos también, como que estuviera en el ADN de los uruguayos, eso lo dijimos claramente, ¿no? No sé si es por la estructura de nuestro país, un país chico en la zona en que está, pero es evidente de que llega un momento en que eso se hace carne, y ya lo hemos vivido lamentablemente en el pasado, lo tenemos muy presente, ¿no? Años 82 y 2002, que está también mencionado allí en el discurso, en donde llegamos a situaciones muy complicadas. Por lo tanto, creo que las consecuencias de la situación económica, llámese atraso cambiario, llámese inflación en dólares, llámese que Uruguay está caro en dólares, como también lo dijimos, y reitera, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, las consecuencias son básicamente las mismas, y yo creo que ahí está un poco el gran tema y el gran desafío que tenemos por delante. Pablo, en este rol que te toca estar hoy en día, estás muy expuesto y bueno, lógicamente al apoyo y a las críticas de propios y ajenos. Algunas críticas que hubo al discurso fue que se mencionó muy el pasar y con poca profundidad el tema de la infraestructura, sobre el déficit que hay en ese sentido. ¿Eso a qué se debió? ¿Preferiste profundizar en estos temas económicos y no seguir insistiendo sobre un tema que ya se viene hablando hace largo rato? ¿Por qué no profundizaste en ese tema? Claro, hay temas que, a ver, es muy difícil tocar todos los temas. Hay temas que ya han estado arriba de la mesa en forma reiterada y últimamente. Ese es uno, el tema de infraestructura. Si bien algún comentario hicimos al pasar,
pero poco, y lo mismo el abigeato y lo mismo el protocolo de soja. O sea, son temas que han estado, que permanentemente los hemos escuchado en los últimos tiempos y, como digo, bastante largo quedó esto y tal vez para incluirlos no alcanza con una frase, uno tiene que hacer un párrafo y hacer un desarrollo que tenga algún sentido. Entonces, bueno, de momento no lo incorporamos, pero simplemente no es porque entendamos que esté todo bien, sino porque no, por un tema de espacio fundamentalmente, y porque también yo entendía que me pareció que ya estaban suficientemente, por lo menos, debatidos en un plazo relativamente corto, ¿no? Ese es un motivo básico y fundamental de eso, nada más, ¿no? También resultó muy importante lo que marcaste con respecto a los créditos bancarios, ¿no? Que alcanzan una cifra bastante llamativa que implica el 80% del producto comprometido. Eso es verdad, es así, 80%, y sobre todo a medida que los precios de estos productos primarios que se producen en Uruguay van cayendo, eso significa de que va a ser más difícil también afrontar la situación, ¿no? Bueno, por ese lado la preocupación está, si bien también dejamos claro que la morosidad es baja, relativamente baja, no es más de un 5%, también es que es la más alta de los últimos 10 años, eso también lo dijimos, y otro comentario al respecto también que creo que es importante, si uno mira el sector desde el punto de vista de su capital, en general se puede decir que capacidad crediticia hay, ¿verdad? O sea que, lógico, si uno hace las cuentas desde el punto de vista de qué tan endeudado está en función del capital que uno maneja, el sector no está particularmente complicado, pero sí lo está la capacidad de repago, en función de qué, la rentabilidad. Si hay poco margen para poder vivir, para poder sostener y para poder reinvertir, bueno, lo que quede para hacer la capacidad de repago, eso es lo que está más lesionado de todo. También lo pusimos de manifiesto, ¿no? Y hubo propuestas en el discurso de Aru, planteando, bueno, necesitamos mejorar la inversión, necesitamos mejorar la forma de producir riqueza para después distribuirla mejor. Me imagino que esos temas también estuvieron en la mesa con el equipo económico. No, por supuesto que sí, eso claramente estuvo. Entendemos de que necesitamos evidentemente los marcos para poder desarrollar de la mejor forma, y que Uruguay, en definitiva, logre lo más importante, ¿no? Uruguay es un país pequeño, una economía pequeña, y también había algunos números interesantes allí en cuanto al porcentaje de exportación de bienes y servicios en función de su PBI, y vimos que Uruguay está relegado en ese sentido, que la necesidad es aumentar las exportaciones más de lo que hoy son. Eso es a través de competitividad y de una adecuada inserción internacional, que ese es un tema que entendemos nosotros que claramente que está en el debe. No hemos logrado acuerdos importantes, y si bien en ese sentido también quiero hacer una aclaración, ya la hice hoy, pero creo que vale la pena reiterarla, ¿no? Con apertura de la carne con hueso ovina a Estados Unidos, yo hice referencia de que había sido un trabajo importante de la Asociación Rural y del Sur, y no mencioné que creo que corresponde hacerlo Cancillería. Acá hay un trabajo también importante del Ministerio y de Cancillería, y bueno, y en ese momento no lo tuve en cuenta de la forma que debía haberlo hecho, porque entiendo que esto es un trabajo de equipo, y entiendo también que Uruguay ha sido un ejemplo tal vez en esta forma de trabajar. El otro día, en el propio palco del Prado, habían 3 ministros presentes, y bueno, creo que eso también es algo a rescatar, y por ese lado entiendo que estamos bien posicionados y debemos entender de que es la mejor forma de trabajar, y creo que eso hay que cuidarlo, ¿verdad?